¿Qué tal? Pues buen día, sean bienvenidos a esta videocápsula, el cual pues, le vamos a poner el título del poder y el derecho, ¿sí? Claves para pues entender más que nada su relación entre estos dos conceptos. Y vamos a abordar qué es el poder, por qué obedecemos a este tipo de poder y más que nada cuál es la relación que conlleva con el derecho. En esta cápsula vamos a poder indagar, ¿sí?, sobre cómo la filosofía del derecho ha conceptualizado el poder y más que nada pues las distintas manifestaciones en la sociedad y cómo el Estado de Derecho busca equilibrar su ejercicio con la justicia. Así que vamos a ver esta cápsula. Pues empezamos con el tema 5.1, que es definiciones y conceptualizaciones del poder en la filosofía del derecho. Sí, este es el primer tema que vamos a abordar en esta videocápsula. Vamos a ver pues varios conceptos, vamos a ver todo lo que abarca este primer tema. Este primer tema 5.1 de la conceptualización del poder, vamos a identificar, o más que nada vamos a ver el concepto del poder, o cómo podemos, pues en términos generales, llamarle a este poder, ¿no? Que más que nada nos dice la bibliografía que es una capacidad que se tiene de poder influir en un comportamiento, ¿sí? O de imponer una cierta voluntad sobre otras personas. Más que nada nos dice de que se puede imponer esta voluntad, aún así se oponga a la resistencia, ¿no? Pero pues en cuanto a filosofía del derecho, se menciona que este poder se tiene un análisis más allá, se tiene un análisis más profundo y desde otra perspectiva, ¿no? Y es en este análisis que nosotros pues nos hacemos tres preguntas. ¿Cuándo este poder es legítimo? ¿Hasta dónde se limita o hasta dónde tiene sus límites? ¿Y cómo es que este poder se justifica? ¿Sí? O sea, ¿qué parámetros hace justificable este poder cuando se impone o cuando se influye en el comportamiento de otras personas? Y respondiendo a las tres preguntas, pues la primera, ¿cuándo este poder podemos decir que es legítimo? Vamos a tomar de ejemplo un maestro en un aula de clases, ¿no? Cuando el poder de este maestro, digamos que es legítimo, cuando está basado en las normas o en ciertas normas básicas, válidas y que es aceptado por la comunidad. ¿Sí? ¿Cómo podemos ejemplificar esto? Cuando pues un docente tiene ese poder para poner las reglas en lo que es el salón de clase, ¿sí? Porque a él le han dado esta autorización por la escuela. Entonces, los alumnos reconocen al docente como una figura de autoridad. Ahí podemos decir que el poder se hace legítimo porque la escuela le ha dado esta autorización al docente, ¿sí? Y la comunidad, en este caso, que es la de los estudiantes, lo reconoce como una figura de autoridad. ¿Y cuándo tiene límite esta figura escolar? Retomando lo que es el docente en el aula, ¿no? El poder del docente tiene una limitante mediante, digamos, normas escolares, mediante los derechos de los alumnos y mediante un símbolo con más autoridad que él, en este caso
pudieran ser directivos o las supervisiones educativas. Entonces, estos tres parámetros le van a poner una limitante al docente hasta cierto punto en el poder que él tiene en el aula, ¿no? Y más que nada, estas limitantes aseguran que su autoridad no se ejerza de una forma arbitraria, ¿sí? Es un decir, por ejemplo, el maestro puede poner ciertas reglas para mantener un orden dentro del aula escolar, ¿no? Por ejemplo, puede pedir a los alumnos que levanten la mano al momento de que quieran hablar, ¿sí? Pero pues él no puede o no debería gritarles, no debería humillarlos o no debe ejercer el castigo físico, porque si él lo hiciera, estaría violando los derechos de los estudiantes y pues las normas de lo que es el reglamento escolar. Además de que entraría en un conflicto con los padres de familia, la dirección escolar y hasta cierto punto pues la inspección o la supervisión escolar, ¿no? Y que estos tres últimos actúan como un mecanismo de control frente a algún posible exceso de poder o exceso de autoridad en este caso. Y la tercera pregunta que nos hacíamos, ¿cómo se justifica este tipo de poder? Para no salirnos de el hilo y continuando con el ejemplo del docente en el aula de clase, pues este se va a justificar cuando cumple su finalidad, ¿no? Con lo que es, por ejemplo, mantener el orden, proteger los derechos de los estudiantes, o si pasa pues algún acto o en la cuestión de entrega de tareas o algo así, pues ser justos, ¿no? Buscar esa justicia. Entonces, aquí puede justificarse el docente, eh, puede justificar esa autoridad al crear un ambiente de respeto y aprendizaje en la comunidad estudiantil. De igual forma, si este docente abusa de su poder, pierde esa justificación o pierde legitimidad, no pierde esa parte. Entonces es así como es que se justifica el poder ejemplificado con un docente en el aula de clase. Para finalizar este tema 5.1 de las conceptualizaciones del poder, podemos mencionar tres autores importantes que pues ven desde su punto de vista, ¿no? Lo que es el poder o la autoridad. El primero que podemos mencionar aquí es el autor Max Weber. Este pues hace mención a tres tipos de autoridad, ¿sí? Que es la tradicional, la carismática y la legal racional. ¿A qué hace referencia la primera, la tradicional? Es una autoridad que su base son las costumbres y las normas que se van heredando, ¿no? Más que nada, pues las personas obedecen o hacen caso a estas normas porque dicen que siempre ha sido así. Si, llevan un ritmo tradicional. Por eso es la autoridad tradicional, ¿no? Por ejemplo, algún líder de alguna comunidad o alguna representante de esa comunidad, o por ejemplo en España, ¿no? Algún rey este, hereda su reinato a sus hijos. Este poder de autoridad lo van a ver bien o es aceptado bien por la población porque, por ejemplo, en España siempre ha sido así de tradición con los reyes, ¿no? Heredar
el poder del reinato. Esto es lo que menciona el autor Max Weber en su primera tipo de autoridad, que es la tradicional. El segundo tipo de autoridad que menciona el autor es una autoridad carismática, ¿no? Esta es basada, pues más que nada, en la personalidad, y valga la redundancia, en el carisma o las cualidades extraordinarias de una persona o, o de un líder, ¿no? Entonces, esta hacen una obediencia o más que nada obedecen a esta autoridad, ya sea por una admiración o por una devoción. ¿Dónde ocurre este tipo de autoridad? En algún tipo de líder religioso, por ejemplo, en estos tiempos, por mencionar uno, ¿no? Está, por ejemplo, el Papa, ¿no? Que es de la religión católica, ¿sí? Más que nada, o alguien de un círculo, ¿sí? Que se pueda tener una admiración o una devoción por esa persona y que esa persona les influya, ¿sí? O les inspire más allá de, pues, de las reglas formales, ¿no? Entonces, esta es la segunda tipo de autoridad que menciona este autor, Max Weber, en su bibliografía. Y por último tenemos la autoridad legal racional, que esta está más basada en lo que son las leyes, las reglas, los procedimientos que son formales, ¿no? Entonces, las personas pues obedecen a las instituciones, no tanto por decir a la persona como una devoción o algo, sino que a las instituciones. Sí, por ejemplo, los jueces o los policías, ¿no? O sea, un juez tiene que tomar las decisiones conforme a una ley y los policías pues actúan conforme a su reglamento, ¿no? Según un reglamento que ellos tienen. Entonces, este tipo de autoridad legal racional se basa más en leyes, reglas y ciertos procedimientos pues formales, ya no se basa en una persona en sí. Ahora vamos con el tema 5.2 que nos habla de las distinciones entre lo que es el poder político, el poder social y un poder jurídico. Pues más que nada este tema o este punto habla sobre que no todo el poder es igual. Estos tres tipos o estas tres formas de poder, como lo son el político, el social y el jurídico, tienen ciertas características que los hacen diferentes, ¿no? Empezamos con el poder político, el cual se ejerce desde lo que viene siendo el Estado. Este tiene a establecer o establece normas obligatorias y decisiones colectivas, ¿no? Hace énfasis en esa parte, en lo que es las normas. En lo que viene siendo el poder social, este más que nada lo ejercen grupos como medios de comunicación, como lo son empresas o hasta cierto punto pues las iglesias, ¿no? Que tienen una influencia o influyen sin una necesidad de pues amenazas o de intimidaciones o en contra de las personas o en contra de alguien. Y más que nada el poder jurídico, que este es pues, hasta cierto punto algo formal, ¿no? Es algo formal del poder político y pues este ya viene siendo pues su base lo que son las leyes, los juicios y las normativas que este lleve. Bueno, ahora continuamos con el tema 5.3, que es el poder como una capacidad de influencia y coerción.
¿Qué podemos entender con la coerción? Este es un hasta cierto punto medio pues utilizado para forzar un sujeto a desarrollar cierta conducta en contra de su voluntad, ¿no? Pues este poder se manifiesta en esta parte, ¿no? De dos maneras, que es la influencia y la coerción, que son pues dos puntos diferentes, pero pues importantes. En cuestión de la influencia puede ser hasta un cierto punto pues suave, digamos, ¿no? Pero pues conlleva normas sociales, conlleva persuasión y hasta cierto punto pues un liderazgo. En cambio, la coerción, pues este implica sanciones, implica pues el uso de la fuerza o hasta cierto punto una imposición al sujeto, ¿no? O pues a quien querramos que desarrolle cierta conducta. Más que nada, pues el Estado combina ambas, ¿sí? Para pues poder educar, poder persuadir, que hasta cierto punto puede castigar, ¿no? Entonces su legitimidad de esta parte del tipo de poder, pues nos habla de que tiene o depende de que encontrar un equilibrio justo entre ambas formas. Ahora continuamos con el tema 5.4, significado y características del Estado de Derecho. Más que nada, este tema eh, viene relacionado o podemos empezar con una pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede evitar que el poder se vuelva hasta cierto punto arbitrario? Entonces es aquí cuando pues nos damos cuenta de que entra el Estado de Derecho, ¿no? ¿Qué significa un Estado de Derecho o qué significa el Estado de Derecho? Es que nadie está por encima de la ley, ni siquiera los gobernantes. Y en este tema podemos resaltar características claves, ¿no? Como lo son la supremacía de la ley, la separación de poderes, ¿sí? Los derechos fundamentales garantizados, un control judicial, ¿sí? Sobre el poder público y una corte la cual declara inconstitucional una ley. Estas características o puntos clave son muy importantes, ¿no? Porque así como dicen que nadie puede estar por encima de la ley, pues el objetivo que tiene pues esta parte del derecho es limitar el poder, proteger los derechos y hasta cierto punto garantizar la justicia. Este es un caso que se tuvo en Coahuila en el 2021, ¿sí? Donde una corte declaró inconstitucional una ley. Pues aquí podemos tomar como ejemplo pues esta parte de lo que es el aborto voluntario, digámoslo de esta forma. Este caso se dio en septiembre del 2021, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo resuelto un caso, ¿no? Donde se impugnaron varios artículos de lo que viene siendo el Código Penal, ¿no? En este estado, en el estado de Coahuila, ¿sí? Los cuales decía que penalizaban con prisión a las mujeres que abortaban voluntariamente. Y pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó si esas normas violaban derechos constitucionales, ¿no? Y qué derechos constitucionales entran pues en esta parte. El derecho a decidir libremente sobre la maternidad, ¿sí? El derecho a una dignidad humana, ¿sí? El derecho a la salud, que está pues, igual muy penado, y el derecho
a una igualdad y a una no discriminación. Y hablando pues que nadie puede estar encima de la ley, ¿no? Una vez que la Suprema Corte de Justicia hizo su investigación, ¿no? Pues la Corte declaró inconstitucionales esos artículos del Código Penal del estado de Coahuila, ¿sí? Y establecieron que criminalizar el aborto de cierta manera es contrario a la Constitución. Sí, este es un ejemplo de que las leyes se pueden ser inconstitucionales, ¿no? Siempre y cuando pues violen otras leyes, en este caso como lo que viene siendo el caso de Coahuila, ¿no? Y pues esta decisión no, no solo afectó el estado de Coahuila, sino que también obligó a jueces de prácticamente todo el país a dar ese mismo fallo o ese mismo criterio en lo que es sentidos en casos similares en otros estados del país. Y pues, ¿qué tuvo como consecuencia este fallo en la corte o esta decisión en la corte? Pues que se abrió esa puerta a la despenalización del aborto en todo el México, ¿sí? Fortalecieron la protección de los derechos reproductivos de la mujer. Entonces este es un ejemplo de que nadie puede estar pues por encima de la ley, ¿no? Ahora vamos con el tema 5.5, que es la relación entre el poder estatal y el marco jurídico. ¿De qué nos habla este tema? Pues nos habla más que nada de que el poder estatal pues no actúa nada más por actuar, no actúa pues en un vacío, ¿no? Debe pues ejercerse dentro de lo que es el marco jurídico, ¿no? O sea, dentro de esta parte de todo lo que conlleva la Constitución y las leyes. En cuestión de el derecho, prácticamente es el que le da esta legitimidad y el poder a lo que es el Estado, ¿no? Pero pues también lo limita. Y las instituciones solo pueden actuar dentro de lo que vienen siendo sus competencias legales. Y pues para comprender un poco más de qué trata este tema y el marco jurídico, podemos ejemplificar, ¿no? El caso de lo que es la periodista Lidia Cacho, que pues tuvo hasta cierto punto un abuso de poder con un ex gobernador del estado, creo que de Puebla. Sí, el señor se llamaba Mario Marín. ¿Qué sucedió? Que en el año 2005 esta periodista Lidia Cacho publicó un libro donde denunciaba una red de explotación sexual infantil y vinculaba a empresarios pues más que nada poderosos, ¿no? Y pues uno de los empresarios que ella señalaba pues usó sus influencias para pedirle a este ex gobernador de Puebla, Mario Marín, que actuara en contra de la periodista Lidia, ¿no? ¿Qué fue aquí? Pues en una instancia de proteger a este empresario, hubo un abuso de poder por parte de el ex gobernador Mario Marín, el cual ordenó la detención de la periodista, ¿sí? Bajo cargos que le fueron fabricados. Esta periodista pues fue trasladada de una forma irregular desde Cancún hasta Puebla, sufriendo discriminaciones, sufriendo abusos y sufriendo pues malos tratos, ¿no?
Esto pues fue considerando un uso indebido de lo que es el poder del Estado, ¿no? Para silenciar a una periodista. ¿Cómo interviene el marco legal en esta parte? Pues la periodista presenta denuncias ante organismos nacionales e internacionales. ¿Y qué sucede o qué sucedió con este caso de la periodista, no? Prácticamente, pues la Suprema Corte de Justicia atrae el caso con ellos y sí se lleva varios años. Hasta el año 2007 no se había logrado una condena, ¿sí? Para este funcionario. Entonces, pues el proceso legal así continuó por años, continuó el proceso hasta que en 2019 la Fiscalía General de la República reabrió el caso y fue hasta en el año 2021 que este personaje, el ex gobernador de Puebla, fue detenido por el delito de tortura. Entonces, ¿qué podemos observar en este caso de la periodista? Que si se actúa conforme el marco pues jurídico y gracias a una persistencia legal, ¿no? Que pues estos protegen la libertad de expresión y pues con un debido proceso se logra llevar ante la justicia a un funcionario pues por abuso de poder. Y después de haber visto pues estos temas, después de analizar los puntos más relevantes y pues de enumerar ciertos ejemplos para comprender un poco más el tema, pues podemos decir que pues el poder es parte esencial de nuestra vida social, de nuestra vida cotidiana, ¿no? Pero es ahí solo cuando está regulado por el derecho y está sujeto a principios como la legalidad, la justicia y los derechos humanos, se convierte en una autoridad legítima. Pues el comprender esta relación entre el poder y el derecho es fundamental y es la base, pues para poder construir o poder tener una sociedad más justa, más democrática. Y pues muchas gracias por ver esta videocápsula, muchas gracias por acompañarme. Sí, espero que la información haya sido de su agrado. Nos vemos hasta una próxima.